forrajera. Ya vimos el primero, ¿cuál era? ¿Cómo se llama el primero? El segundo. El tercero. Eran de las gramíneas y leguminosas. Especies de interés forrajero. Especies de interés forrajero, gramíneas y leguminosas. Y ahora, establecimiento. Si se fijan, lleva como una secuencia. Va una secuencia, ¿verdad? Entonces, ya llegamos a lo que es el establecimiento de especies forrajeras, que vamos a establecer ese paso. O sea, cómo tenemos que sembrar, qué tenemos que hacer, qué pasos tenemos que seguir. Entonces, vamos a ver. Establecimiento de especies forrajeras, criterios de selección de las especies forrajeras, o sea, ¿qué necesitamos? ¿Cómo vamos a seleccionar esas especies? Proceso de establecimiento, ¿qué pasos vamos a seguir para que esa especie se establezca? ¿Cómo la vamos a sembrar? ¿Qué implementos agrícolas tenemos que utilizar? ¿Y cómo vamos a planificar esas labores? Creo que eso es una de las cosas más importantes que lo tengan en cuenta. Siempre, antes de escoger una planta o escoger un pasto, siempre deben tener en cuenta eso. Mientras mejor se adapte la planta al medio ambiente en el cual se utilizará, que como saben nosotros estamos orientados a producir quizás ese alimento, a obtener ese alimento para los animales. Entonces, nos referimos a los pastos, o sea, nosotros no estamos orientados ni a cultivos ni nada de eso, sino a pastos. Entonces, más económico resulta su manejo. ¿Por qué? ¿Qué vieron en suelo, en la clase de suelo? Cuando tenemos un suelo ácido, ¿qué tenemos que hacer? La planta se muere. ¿Qué pasa con el suelo ácido? ¿Qué cambia ahí? El pH, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Cómo hacemos? ¿Qué pasa cuando tenemos un suelo ácido? Hay aluminio. Ajá. Soluble. Se hace soluble el aluminio, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando se hace soluble el aluminio? La planta lo recibe. ¿La planta? Lo absorbe. Exacto. Y es tóxico para las raíces de la planta, ¿verdad? O sea, es tóxico para la planta, que se absorbe, entra a través de la raíz. Y no deja. ¿Qué pasa con el fósforo? No deja que se absorba. Se vuelve. Exacto. Se hace molécula. Ajá. Se hace molécula grande. No puede entrar el fósforo, por lo tanto el pasto va a ser deficiente en fósforo. Y si el pasto es deficiente en fósforo, el animal tiene deficiencia de fósforo que lo van a afectar en su Fertilidad. Exacto, en su vida reproductiva, en su fertilidad. Ajá, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué hacemos para cambiar ese pH? Se le pone algo al suelo. Cal, bicarbonato, Ajá. no sé. Cal agrícola, ¿verdad? Sí. Para cambiar ese pH y entonces que el aluminio no sea un problema. Entonces, si nosotros eso lo hacemos para establecer, mejorar ese pH y poder establecer, hablábamos de ese cultivo, ¿sí? Establecer el cultivo, que no sea permanente, porque dijimos que nosotros podemos cambiar ese pH, pero dentro de un periodo de tiempo, no sé, 2 meses, 3 meses, el suelo tiene un efecto de buffer, tampón, ¿verdad? Y vuelve a su estado normal, ¿sí? Okay. Entonces vamos a tener, por eso les digo que en los cultivos que no son permanentes. Generalmente los pastos son cultivos permanentes. Entonces nosotros tenemos que buscar una planta o un pasto que se adapte a ese tipo de suelo. ¿Ya? O sea, que se adapte, en este caso del que estamos hablando, a un suelo ácido. ¿Como cuál? Bueno, algún tipo de pasto que tolere cierta cantidad de acidez. Puede ser una braquiaria, dependiendo del grado de acidez que tengamos. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, mientras mejor se adapte la planta al medio ambiente en el cual se utilizará, más económico resulta su manejo.
Porque nosotros colocamos ese pasto que se adapta a ese tipo de suelo, no tenemos que estar encalando y ese pasto nos puede durar en el tiempo. No tenemos que estar haciendo todo el proceso otra vez para sembrar. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta. Ajá. Entonces, ¿a qué llamamos establecimiento de especies forrajeras? Son todos aquellos eventos que se suceden cuyo objetivo sea que facilitar y garantizar que una vez que yo coloque esa semilla en el suelo, que yo siembre, o sea, coloque esa semilla que sea sembrada, bien sea por vía sexual o asexual. Ya vamos a ver, ¿sí saben cuáles son los tipos de semillas sexual? ¿No? Sí. Sexual y asexual. No lo dio la clase pasada. ¿Cómo? No lo dio la clase pasada. ¿Cuál? Que hay plantas que son machos y plantas que son hembras. Y Eh, hay plantas que o sea, que tienen como que ambas. Que o se sea, de fertilizan manera- ellas sí, mismas sí. o que no se fertilizan. Ok, pero- No sé. ahora lo van a ver, vamos a decir, aplicable o cuando lo aplicamos para establecer un tipo de especie. Entonces, por vía sexual o asexual, y esta logre germinar y lograr una planta independiente. ¿A qué nos referimos con una planta independiente? Lo vimos en el primer, creo que en el primer tema número 1. ¿Qué pasaba? Bueno, quizás en el 1 y quizás en el 3. El tema número 3. ¿A qué llamamos una planta independiente? Ni idea. Nadie sabe, ni se imagina. Una planta independiente quiere decir que ella misma puede obtener sus nutrientes. ¿Ya? ¿Qué pasa con el fotoperiodo? Fotosíntesis. A través de las hojas. ¿Sí? Cuando la planta, cuando es una semilla, ¿verdad? Hablamos de qué? ¿Qué dijimos de los cotiledones? ¿Verdad? Sí. En el cotiledón se almacenan esos nutrientes, ¿cierto o no? ¿No lo digo? Sí, sí, En sí. el cotiledón se almacenan esos nutrientes para que la planta, ¿verdad? Se pueda dar esa división, ¿verdad? Se pueda dar esa división y que hasta que la planta logre obtener sus hojas, producir sus hojas para realizar la fotosíntesis. ¿Sí? Mientras tanto, la planta se alimenta de esos nutrientes que están en el cotiledón, que son esos almidones. ¿Sí? Cuando hace la fotosíntesis, ¿verdad? ¿Qué me produce la fotosíntesis? Esos fotoasimilados que viajan por el xilema en ambos sentidos hacia las raíces para que se acumulen otra vez esos nutrientes y pueda volver a crecer la planta. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, son todos los eventos que se suceden cuyo objetivo sea facilitar y garantizar que una vez sembrada la semilla, o sea, son todos esos pasos que yo voy a hacer para garantizar que esa semilla, o sea, se dé la planta, crezca por vía sexual o asexual y esta logre germinar, para lograr esa planta independiente que ella automáticamente, ella sola, produzca sus nutrientes. ¿Qué necesito? Ya eso lo vimos, creo. ¿Qué necesito o qué tengo que tener en cuenta para garantizar que esa semilla, que esa planta se establezca? Por lo menos, condiciones del suelo. Ya les hablé, el grado de acidez. No voy a establecer una planta, por ejemplo, una guinea, que no me vaya a soportar acidez, porque no se va a dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tengo que ver? El grado de acidez. Hablamos de qué? Del pH. ¿Cuánto es el pH? ¿Cómo? 5.5.
los signos. Ajá, neutro, ¿verdad? Sí, neutro. Ok. Por debajo de ahí ya es así. Hablamos que 7, en este caso 7 no Ya es, escribo así. Ya es alcalino. que empieza a partir de 5.5. Si baja de 5.5 es, Ácido. si sube, Alcalino. alcalino. Ok. Y conseguimos más suelos ácidos que alcalinos. La textura. ¿Quién me dice, quién me habla de la textura? Que también lo vimos en el tema del suelo. ¿Dónde lo es? Si es arcilloso. Ajá. Si es Blanco, arcilloso, limo. No lo voy a decir porque ya eso lo vieron en el tema número 1. Fertilidad. ¿A qué nos referimos con fertilidad? Esa capacidad de soportar la planta y de que le provea esos nutrientes a esa planta. ¿Sí? Y humedad, creo que es el más importante de todo. Que tenga la capacidad de absorber. Que Recuerden que aquí siempre vamos a trabajar, o sea, siempre hablamos de en secano. secar. No saben lo que es secano. Precipitación, o sea que trabajamos con la con la lluvia. presión. Cuando escuchen hablar o estén leyendo algo y les hablen de secano, quiere decir que es con la lluvia. O sea, no hay riego. Entonces, nosotros debemos garantizar esa humedad para que esa semilla pueda germinar. Ajá. ¿Qué tenemos acá? Semilla, termina una planta de luz. ¿Necesitamos qué? Luz. Hablamos del fotoperíodo. Ajá. ¿Quién me dice ahora qué dijimos del fotoperíodo, de las horas luz, en el tema número 1? ¿Ah? Ajá, que tiene un día. ¿Y qué pasa con ese fotoperíodo? Ok. Y algunos pastos son más sensibles que otros al fotoperíodo. ¿Y qué hablamos de las estaciones? Sí, que hay. Que cuando aquí es verano, en el sur es invierno. Ah, pero con fecha. ¿Ah? No, No. Fotoperíodo, solsticio, equinoccio. Ajá. a primero de diciembre, ¿Qué? 21. era el El 21 de diciembre es más corto. Solsticio y Equinoccio. equinoccio. ¿Qué pasa con el equinoccio? ¿Qué quiere decir equinoccio? que es la misma cantidad de día y noche. Los días y las noches son iguales. Y con solsticio Que el día es más largo que la día. son Los días y diferentes. noches son diferentes. Que son diferentes. Ok. Ajá, entonces tenemos equinoccio. ¿Cuáles son los? Hay 2 equinoccios, 2 solsticios. Ajá, ¿cómo es? ¿Quién me lo explica? Profe, no Me sé voy qué, o ayudando sea, con el ustedes examen. por Eso les va para ejemplo, el o examen. sea que cuando en una parte del mundo es equinoccio, en la otra es solsticio. Ajá, pero 21 de junio, solsticio de verano. 21 de diciembre. vamos a hacer algo. Olvídense del sur o del norte, o sea, ubíquense acá. Ajá. Ajá. ¿Y qué más? 20 de Búsquenlo marzo, y léanlo. 20 de marzo, equinoccio de primavera. 22 de septiembre, equinoccio de otoño. Ajá. Y van cada 6 meses. Yo se los expliqué, no puede ser. Sí, Ajá. Entonces, léanlo, búsquenlo en el profe, que el cuaderno. cuaderno No lo no lo anotaron. trae, lo de los apuntes no lo traje. Es que aquí anoto lo que. Ajá, ella sí lo tiene, léanlo. O tampoco lo anotó. En el solsticio la Tierra recibe mayor cantidad de luz en todo el hemisferio. Duro, que no se Los rayos alcanzan la zona intertropical con mayor intensidad. La luz y el calor llegan a ambos hemisferios de forma similar. Ajá. ¿Qué más? Deja ahí.
entonces, nadie me lo va a explicar. Buscamos la clase número 1. Porque eso les va para el examen. Vamos a ver, eso fue esto. Fotoperiodo. Solsticio, 21 de junio, 21 de diciembre. Equinoccio, 20 de marzo, 22 de septiembre. O 21, póngalo todo el 21. 21 de marzo, 21 de septiembre. Ajá. ¿Qué pasa entonces? Tenemos solsticio de verano, ¿verdad? Sería el 21 de junio. Después, 6 meses. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 21 de diciembre, el solsticio de invierno. ¿Sí? Luego, 3 meses, enero, febrero, marzo, 21 de marzo, equinoccio de primavera. Y luego, 6 meses, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Ah? Ajá, el equinoccio de otoño. ¿Sí? ¿No aprendes? Ajá, solsticio, los días son diferentes. Los días y las noches son diferentes. Tenemos más horas de luz. Y el equinoccio, los días son iguales. Días y noches son iguales. Tienen las mismas cantidades de horas. O sea, las mismas horas luz las vamos a tener en la noche. ¿Cómo influye eso en la planta? ¿Ah? ¿Cómo interviene eso en la En su planta? crecimiento. Puede ser que crezca más lento. ¿Será que? Verano. Profe, usted ese día hablaba de que, por ejemplo, hay plantas que crecen más porque tienen más tiempo de luz. Las altas. Porque ellas se alimentan se nutren a partir de la fotosíntesis. Entonces, entre más horas de sol, más se nutren, más crecen. Les puse el ejemplo del maíz. Ajá. Pero en las altas. Por ejemplo, hay países que donde crecen más. Por ejemplo, creo que Argentina lo nombró. No necesariamente que crecen más. Sino que Vamos a tiene- hablar, les dije que se ubicaran acá. No meter otro. ¿Qué pasa con la guinea? Se me lo expliqué. La guinea, ¿qué pasa? Es sensible al fotoperiodo. A partir del 15 de octubre, entonces, ella, su espiga, si saben qué es la espiga, ¿verdad? Es la inflorescencia, ¿verdad? De la ramita. Su espiga, ella la adelanta cuando hay menos horas luz. Entonces el pasto va a ser abajo. Y si en primavera, o sea, el 21 de marzo, tenemos más horas luz y la planta, o sea, la guinea, va a tener mayor altura. Si posible, en marzo, ella puede tener 2 metros de altura y ahora en octubre puede tener 1 metro. ¿Sí? Entonces ahí los kilogramos de materia seca por hectárea van a ser menores. ¿Sí? Hablamos de que si vamos a establecer un sistema de riego, no utilizar un pasto que sea sensible al fotoperiodo por los costos, porque nosotros lo que queremos es tener mayor cantidad de alimentos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Temperatura. ¿Cómo influye la temperatura en los pastos? No es olvidado. Me imagino que hay pastos que son un poco tolerantes al frío, otros un poco tolerantes al calor. Pasto de clima cálido Ajá, no se va a- no va a producir nada. Eso fue cuando hablamos de que estamos en la cuenca ¿cómo es? La cuenca del agua. Del lago, ¿verdad? Entonces aquí ahí están los secos, los muy secos, los húmedos, que hablamos que hay suelos más húmedos. No, pero les dije, hay pastos de clima
cálido y hay pastos de clima frío. Un pasto de clima cálido se lo llevan a un clima frío y no va a producir nada. ¿Sí? ¿Cómo influye la temperatura en los pastos tropicales? Creo que les coloqué hasta esa Las pregunta. bajas temperaturas inhiben la captación de agua y la ralentización del proceso de fotosíntesis. Pero creo que yo se lo pide todavía más sencillo. Vamos a buscar la otra presentación. Y las altas temperaturas Que la temperatura estaba asociada a la altura estaba asociada a la temperatura y que los pastos tropicales, o sea, si nos llevamos un pasto tropical a un clima frío no va a producir nada, ¿verdad? Los kilogramos de materia seca que no vamos a obtener alimento para los animales, que es expresado en kilogramos de materia seca. Entonces, que les dije, si en el examen les preguntan cómo influye la temperatura en los pastos tropicales, entonces vienen y colocan, no, porque el pasto se estresa. Está triste. De una vez, vale. Los pastos tropicales Ay, vale. a temperaturas altas producen un rendimiento adecuado, o sea, su rendimiento va a ser adecuado y van a producir gran cantidad de materia seca, lo que no va a pasar en un clima frío. Maleza. ¿Qué pasa con las plagas, enfermedades y maleza? Que obtienen todos los nutrientes que deberían de tener las gramíneas, o sea, compiten Ajá. por obtener eso. Ellas tienen una competencia por estos factores: luz, temperatura, precipitación, ¿verdad? Y entonces se van a desarrollar las malezas y la planta que nosotros deseamos no va a ser así. Entonces tampoco vamos a tener un buen rendimiento. Agua y condiciones del suelo. ¿Qué dijimos de la precipitación? Cuando vimos la clase de suelo, cuando vimos la clase de Ajá. Hablamos de eso, también depende del suelo, del tipo de suelo que tengamos, porque puede haber encharcamiento o no. ¿Sí? Si es una arcilla, si es arenoso. ¿Sí? Hablamos también de los espacios porosos. ¿Qué pasa en los espacios porosos? ¿Ah? Exacto, pero hay espacios, esos espacios porosos van a estar cubiertos de aire o de agua, ¿verdad? Ok. Entonces, por eso es que hablo aquí de las condiciones del suelo y agua. Si no hay precipitación, no vamos a tener agua en el suelo. Para que la planta pueda absorber los nutrientes o algunos minerales, tiene que haber agua en el suelo. Por eso hablamos de la solución del suelo. El marcador. Yo tengo una planta aquí, digamos que es del suelo. Planta aquí. No sé, hacemos así. Pa. Tiene sus raíces aquí. Digamos que acá tenemos una arcilla. El suelo puede estar formado, la textura, o puede estar formado por una arcilla, aquí puede haber una arena, aquí puede haber un limo, aquí puede haber otra arcilla, y estos espacios que están aquí, entre ellos, son esos espacios porosos, que pueden estar llenos de aire o de agua, ¿verdad? Okay. Entonces, tenemos la precipitación acá. Agua.
esta arcilla va a estar cargada, bien sea positiva o negativamente. ¿Sí? Y las cargas son esos minerales. O sea, puede ser fósforo, puede ser aluminio, puede ser, ¿verdad? Las cargas son esos minerales. Entonces, cuando yo agrego acá, ¿verdad? Tengo la planta. Entonces, esto aquí va a ser, van a ver, la solución del suelo, que es el agua, más algunos minerales que van a pasar de acá a la solución del suelo. O sea, de la arena o de la arcilla a la solución del suelo. Y por diferencia de presión, digamos, o sea, de carga, de presión no, de carga, por diferencial de carga, la planta, si a ella le hace falta un fósforo, lo toma de acá. Ahora, si no tengo esta agua aquí, esta solución del suelo, no hay agua en el suelo, no voy a tener esa carga. Porque estos minerales, estas cargas se disuelven en esa solución del suelo. ¿Sí? Igual cuando yo agrego fertilizantes. Yo agrego los fertilizantes acá, yo necesito que haya precipitación para que esos fertilizantes pasen a la solución del suelo y puedan ser absorbidos por la planta. ¿Sí? ¿No se entendió? Dale, por favor. Vamos a volver a hacer. ¿Cómo está compuesto el suelo? ¿Cuáles son las partículas del suelo? Minerales. No, las partículas. Sal, Partículas del sí, suelo. los minerales. ¿Ah? Los minerales, No. sal. Arena, Ya. limo, Ah, arcilla. Cada una tiene un tamaño. ¿Sí? ¿O no? Cada una tiene un tamaño. ¿Cuál es la partícula más grande? Ajá. Entonces, yo puedo tener, digamos, una partícula que es así, digamos que la más grande, esto es una arena. Pero el suelo dijimos que puede estar, o sea, yo puedo conseguir suelos que son arenosos, son arcillosos, franco arenoso, franco arcilloso, cuando están equilibradas esas partículas, ¿verdad? O sea que yo puedo conseguir en el mismo suelo, puedo conseguir arcilla, arena o limo, ¿verdad? Cuando yo digo el suelo es arenoso es porque las partículas que predominan son de arena, ¿sí? Ok, pero no quiere decir que no haya una arcilla ahí, ok. Entonces yo tengo ahí una arena y puede ser que acá al lado tenga una arcilla, ¿sí? Y acá puede ser que tenga un limo. Entonces en este espacio que queda aquí entre ellas, aquí puede haber otra arcilla por aquí. Este espacio que queda aquí entre ellas son los espacios porosos. Que en esos espacios porosos va a haber agua o aire. ¿Sí? ¿Agua? O aire. Ah, Agua o aire. ¿Sí o no? sí. Ok. Porque, ¿qué pasa? Si no tengo precipitación, este espacio poroso ya no va a tener agua. ¿Qué va a tener? Aire. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Ok. Entonces, supongamos que este es el suelo. El marcador está. Y yo acá tengo el pasto. ¿Verdad? Esto se lo imaginan acá, las raíces del pasto. ¿Verdad? Que por donde el pasto va a absorber los nutrientes, los minerales. ¿Sí? Los minerales pueden ser aluminio, boro, bromo, fósforo, nitrógeno y potasio, que son los esenciales para la planta. En el suelo, esto acá puede ser una arcilla, ¿verdad? Puede ser una arena, puede ser un limo, pero las que más cargas tienen son las arcillas. ¿Sí? Ok, entonces esto puede estar cargado positivo o negativamente, depende de los minerales que tenga esa arcilla.
¿Sí? Los minerales están en esas partículas. ¿Sí? Ok. Y acá esto puede ser un espacio poroso. O sea, puede ser que aquí haya otra silla, o sea, ahí en la raíz, sí, pegado a la raíz. Puede ser que acá esto sea un espacio poroso. Supongamos que esto es un espacio poroso. ¿Sí? Cuando viene la precipitación, tenemos la precipitación, ¿verdad? Esa agua va a percolar en los diferentes horizontes y va a llegar a donde están las raíces. ¿Sí? ¿Y dónde va a estar? En ese espacio poroso. Entonces, estas cargas, ¿verdad? Por diferencial de presión, o sea, si la planta lo necesita, si la planta no lo necesita, esas cargas van a estar ahí, esos minerales van a estar ahí. Pero si la planta, ella necesita un fósforo, o necesita un nitrógeno, o necesita un potasio, digamos, van a pasar de acá a la solución del suelo. ¿Sí? Y de la solución del suelo, digamos que ya no va a estar aquí, entonces pasa a la solución del suelo, entonces va a estar aquí disuelta. Esos minerales van a estar disueltos en esa solución del suelo. ¿Qué son los minerales? Son sales. ¿Sí? Se disuelven en el agua. Y por diferencial de presión, de carga, de presión no de carga, va a pasar a la raíz, o sea, va a penetrar la raíz. O sea, Y es como la planta lo obtiene, lo absorbe. La precipitación ayuda a que los minerales del suelo se distribuyan y que la raíz En la pueda solución absorber. del suelo y estén disponibles para la planta. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, ahora sí. Entonces, ¿qué pasa? Si esto es un suelo ácido, ¿verdad? Acá yo lo que voy a tener es aluminio. ¿Se recuerdan del aluminio? Yo acá lo que voy a tener es aluminio. El aluminio es tóxico y tiene carga positiva. ¿Sí? Entonces, este aluminio, cuando decimos se hace soluble, ¿qué quiere decir que se hace soluble? Se vuelve disponible para la planta. Ajá, se disuelve en esta, o sea, él pasa de acá del suelo, pasa a la solución del suelo, por eso se hace soluble. ¿Sí? Y entonces, por diferencial, viene, penetra en la raíz y es cuando es tóxico. ¿Sí? ¿O no? Sí. Ahora sí. ¿Se entendió? Sí. Entonces, por eso yo necesito la precipitación. Yo no puedo, lo que pasa es que esto lo van a ver más adelante, cuando vean fertilización, yo no puedo aplicar el fertilizante si no tengo condiciones de agua, o sea, si no tengo precipitación. ¿Por qué? Porque yo el fertilizante lo agrego acá, el suelo. Yo agrego acá el fertilizante, bien sea arbolero, pongamos, lo agrego al arbolero, el fertilizante va a caer acá, pero yo necesito precipitación para que esto pase a la solución del suelo, se disuelvan ese nitrógeno, ese fósforo y ese potasio, se disuelvan en esta agua interna, digamos, del suelo y pueda la planta obtener, se esté disponible para la planta, porque si no tengo agua, él se va a quedar acá. Entonces, ¿qué pasa si se queda aquí arriba? Con el nitrógeno. El nitrógeno es volátil, se volatiliza. Entonces, si se volatiliza, ¿qué pasa? No va a estar disponible para la planta, no va a estar disponible ahí para la raíz. ¿Sí? Pero eso lo van a ver en fertilización. Entonces, por eso yo, para poder hacer un esquema de fertilización, tengo que ver en qué época. ¿Se recuerdan del primer tema, la curva de precipitación? Bueno, entonces yo tengo que planificar cuando tenga precipitaciones
yo aplico esa fertilización. Entonces, agua y condición del suelo, yo tengo que garantizarle humedad a esta semilla, ¿verdad? Condiciones de humedad, de temperatura a esa semilla. Si esa semilla no tiene humedad, ¿qué pasa? Se seca, se marchita. Más en el suelo hay algo que se llama punto de marchitez permanente, que es cuando la planta no hay condiciones de humedad en el suelo, o sea, no tengo en esa solución del suelo, no tengo humedad, y la planta no se puede recuperar. Se llama punto de marchitez permanente. Los nutrientes ya lo dije. Los esenciales siempre son fósforo, nitrógeno y potasio. Nitrógeno, fósforo y potasio. Ajá. ¿Cuáles son los elementos a controlar en el establecimiento de pastizales? Esto tiene que ser en este orden, ¿sí? O sea, no es que ustedes primero van a sembrar y después van a pasar una rastra, ¿sí? Porque van a eliminar la semilla. Entonces, vamos a ver, momento de inicio del proceso. ¿Cómo voy a planificar yo esa siembra? Entonces, ¿qué tengo que ver? Esto está, digamos, orientado con la curva de precipitación. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuándo decíamos que empezaban el primer pico de lluvia? En julio, mayo, julio. El primer pico de lluvia. Marzo. Empieza. ¿Cuándo empieza? Marzo. Recuerden siempre que es con la primavera. O sea, para que se ubique en la época. Entonces, eso es lo que debería ser, ¿no? Ustedes saben que eso no necesariamente, o sea, no es 2 más 2 son 4, ¿no? O sea, siempre tiene que ser así, ¿no? Eso puede cambiar, ¿sí? Puede atrasarse un poquito, ¿verdad? Puede cambiar. Es el clima, ¿no? No hay nada que quiera cambiar más que el clima. Entonces, empieza, tenemos enero, febrero, marzo, abril, mayo. Entonces, el 21, ¿verdad? Más o menos, el 21 de marzo se esperan las lluvias, que es el primer pico de lluvia. Entonces, nosotros hacemos la preparación del terreno, si lo ven aquí. De julio a agosto se habla del veranito de San Juan, que creo que también lo mencionamos, ¿verdad? Ok, eso es un periodo seco corto. Entonces, después de ese periodo seco corto, viene el segundo pico de lluvia, que sería septiembre, octubre, empezaría, ¿verdad? Entonces, ya yo ahí empiezo a hacer lo que son controles culturales, empiezo a pasar una rastra, ¿sí? ¿Para qué? Para hacer esa cama que necesita la semilla, porque esa cama que yo digamos que fabrico para la semilla con el suelo, ¿verdad? Me va a garantizar que cuando llueva esa semilla quede, permanezca esa humedad, ¿verdad? Que la semilla quede quizás tapada, que le pueda garantizar un poco de humedad y el sol no me la vaya a secar. ¿Sí? Entonces decimos que en el segundo pico de lluvia hacemos lo que es siembra, fertilización, controles culturales. Vamos a ir viendo uno por uno. Preparación del terreno. Lo primero que tengo que hacer es la deforestación, que lo hago con maquinaria pesada.
¿Saben lo que es maquinaria pesada? ¿Qué es maquinaria pesada? Tractores, Pero ¿qué tipo de tractor? Tengo tractor agrícola, que no es maquinaria pesada. Maquinaria pesada son esos tractores que ustedes han visto los tanques de guerra, ¿verdad? Que tienen, como dijo él, de oruga. Pero, bueno, aquí tienen una foto. Son esas maquinarias grandes que Bueno, tienen yo no sé el nombre, pero sí sé cuáles son las máquinas. le dicen Caterpillar, Ajá. lo que pasa es que esa es la marca, ¿no? Bueno, con eso yo voy a hacer la deforestación cuando tengo el bosque pesado, es alto, grande, ¿sí? Entonces, Y esas que son así, que tienen como una reja así que van batiendo así, van tirando carta, ¿no? ¿qué va? O sea, que ella da como fuerte y va arrancando todo y lo va tirando. Pero, Después eso la no sé. ¿qué va atrás? Ajá. Atrás del tractor. Sí, eso Depende, es. porque eso puede ser un rolo, puede ser una rastra, puede ser... ¿Ah? No, o sea, para deforestar, como te estoy diciendo, si el bosque es bosque pesado, es bosque grande, alto, yo necesito este tipo de maquinaria, porque un tractor agrícola no va a poder con ese tipo de bosque. ¿Sí? Ajá. Entonces, ¿qué voy a obtener yo? Yo tengo que primero utilizar esos árboles grandes para obtener madera, porque yo necesito hacer cerca. Yo necesito dividir por potrero, ¿verdad? Entonces, de esos árboles grandes, yo los voy a utilizar para hacer estantillos. ¿Sí saben lo que es un estantillo, madrina? ¿Sí? ¿No? Sí. La cerca. Vamos a ver si ya esto. Cerca de alambre de púa, digamos. ¿Ah? Ajá. Entonces, estos son estantillos. Y los que van en la esquina, o cada 50 metros, cada 100 metros, depende del tipo de terreno, son madrinas, que son más grandes, más gruesas. ¿Sí? Que es lo que le da el sostén a la cerca. ¿Ok? Entonces, esto generalmente, claro, lo pueden encontrar de cemento, de plástico, pero generalmente para aprovechar y sea abaratar el costo, yo lo hago de madera de ese mismo bosque, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué tengo que tratar? De que cuando esa maquinaria pesada esté amontonando ese bosque que ella va arrancando, ¿verdad? Se hacen unos montones, porque yo eso tengo que quemar. ¿Sí? Entonces, cuando ella con esta pala va haciendo esos montones, a veces va arrastrando material, o sea, suelo, y se puede llevar la capa vegetal. ¿Y qué dijimos que estaba en la capa vegetal? ¿Qué era la capa vegetal? Cuando nosotros queremos hacer algún tipo de enmienda a un suelo para mejorar su fertilidad, ajá, le agregamos materia orgánica. Ahora, si nosotros con este tipo de tractor, ¿verdad? Y arrastramos esa materia orgánica, le estamos dando fertilidad al suelo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos que tratar de no remover esa capa vegetal. O sea, de que amontonar todo ese material, pero sin que la pala del tractor llegue al suelo, de que me vaya a arrastrar suelo, arena, capa vegetal. Ajá. Luego, ya entonces sí vamos a tener esto así. O puede ser que tengamos un potrero donde no tengamos ese tipo de bosque tan pesado. Entonces omitimos aquel paso. ¿Sí? Cuando el bosque no es pesado,
No tenemos ese tipo de árboles grandes, entonces omitimos aquel paso y empezamos desde acá. Pero ustedes, si les sale en el examen, ustedes tienen que colocar todos los pasos. ¿Sí? De la preparación del terreno. De la preparación del terreno. Ojo, desde la planificación. ¿Sí? Ajá. Entonces, para esto utilizamos la rata. ¿Sí se ve ahí la rata o no se ve? ¿Sí? ¿Qué es la rata? Es un implemento agrícola, digamos que es algo así. Matador mayor. Y ella tiene dos cuerpos. Digamos que esta es la parte que va al tractor. Digamos que el tractor es este. Ella va pegada aquí. Digamos que es el tractor. Entonces ella va a tener acá dos cuerpos, que uno quizás va derecho y el otro va en ángulo de 45. ¿Sí? Porque un cuerpo va sacando material del suelo y el otro lo va rompiendo, lo va desmenuzando. ¿Ok? Fijan, no sé, acá se ve. Este está así y este está derecho. Entonces este cuerpo se va metiendo en el suelo, va sacando material y este de atrás lo va rompiendo. Ojo, estos son unos discos que tiene, ¿no? Tiene unos discos y él va sacando suelo y el otro lo va rompiendo. Y esa sería la materia orgánica. Ese sería, sí, porque es la primera capa, digamos que es la materia orgánica, pero como eso se va compactando, entonces nosotros necesitamos que ese suelo esté suelto y con él también hacemos lo que es el control de maleza. Podemos tener algún tipo de maleza herbácea, maleza pequeña, y con esto vamos haciendo el control de maleza, porque esos discos la van cortando eso, van cortando esa maleza. ¿Ok? Entonces, como lo dice acá, se utiliza 2 veces. Se pasa 2 veces, es decir, yo tengo el potrero, ¿verdad? Y voy a hacer 2 pases de raya. Como lo dice ahí, es cruzado. O sea, yo empiezo acá y hago esto. Después hago esto. ¿Sí? Entonces hago 2 pases de raya. Si ven que van quedando cruzados los pases, ¿verdad? ¿Cuál es la función? Quitarle velocidad al agua. Porque si cuando yo agrego la semilla, o sea, me van a quedar surcos, ¿verdad? Me van a quedar surcos. Si yo no tengo esto, el suelo va a estar plano. Cuando yo agrego la semilla, llueve, hay precipitación. ¿Qué pasa con el agua? Se lleva toda la semilla. Entonces, ay no, la semilla no, me fregaron con la semilla esa que estaba toda mal, no nació nada. Pero nació fue allá en... ¿Ah? Ajá. Exacto. Entonces, esa es la función, aparte de hacer control de maleza, de colocar ese suelo, o sea, desterronar ese suelo, también quitarle velocidad al agua. ¿Okay? Ajá. Arado. Muy parecido a la rastra, pero si se fijan, la rastra tiene mayor cantidad de discos. Pueden tener 24, pueden tener 36 discos, ¿verdad? La rastra. El arado solamente tiene 3. ¿Sí?
¿Qué hace el arado? Voltea el suelo. ¿Ah? Ajá. Exacto. Voltea el suelo. La parte, lo que está abajo lo pasa hacia arriba, lo que está arriba lo pasa hacia abajo. ¿Qué pasa? No se debe utilizar el suelo que sea un poco profundo. Porque si yo tengo, digamos, hierro debajo, cuando yo voltee ese suelo, ¿ah? Va a quedar arriba. Con el oxígeno, ¿qué pasa con el hierro? Se oxida. ¿Y qué va a crecer ahí? Nada. Entonces vamos a ver un suelo rojo y duro donde no crece nada. Ajá. Entonces, si les preguntan en el examen los pasos, no vayan a colocar arados. ¿Sí? Porque generalmente no se usa. Que coloque arado y siempre hay uno que lo coloque. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, siempre se lo digo. ¿Ah? Y siempre lo coloco. Entonces ya saben, no vayan a colocar arado. Pero se lo coloco para que lo conozcan y sepan para qué se utiliza. ¿Sí? ¿Ya colocaron en el cuaderno? Arado. No. No, yo se lo coloco para que lo conozcan y les digo que en suelos poco profundos, ¿cuáles son los suelos poco profundos? Lo dijo el profesor en clase. ¿Qué profundidad debe tener un suelo? Que sea aceptable. 1 metro. Ya después de 1 metro, ya no vamos a conseguir ni raíces, nada. Eso lo digo yo. Entonces, en suelos poco profundos no se debe utilizar el arado. Y eso también lo mencionó. Él creo que lo mencionó en lo de cuando dio el tema de suelo y creo que colocó el mismo ejemplo del hierro. Se quedaron dormidos. Ajá. Ajá, él sí se acuerda. Dijo que la facultad, creo que la facultad, o dijo agronomía. No, yo creo que dijo ¿ah? Dijo que en el kilómetro 25, dijo. Bueno. Ajá, bueno, que había pasado un arado. El poco profundo es el lectoso. Dijo que había pasado un arado y que había aflorado el hierro y que no crecía nada. Que estaba, es más, lo dijo que estaba bueno para hacer una visita y decir esto es lo que no se debe hacer. Ah, ya. ¿No lo dijo? Sí. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Ok. Bueno, por esa razón. Ajá. Rastra liviana. Si se fijan, acá, esto es una rastra hidráulica de mayor cantidad de discos, una rastra pesada. Y acá tenemos una rastra liviana. Ya esta rastra trabaja es hidráulica, pero trabaja con el levante del tractor. ¿Sí? Okay. Tiene menor cantidad de discos. Entonces, rastra liviana desmenuza más el suelo 2 o 3 veces, se hace cruzado para eliminar la maleza y preparar la cama de la semilla. Generalmente se utiliza una sola, o sea, tienen las dos para que vean la diferencia de una rastra pesada y una rastra liviana. Se usa una sola, no es como decir el tercer paso. ¿Cómo? No es como decir el tercer paso. Sino No, que generalmente se utiliza o una o la otra. Exacto. Se utiliza la una o la otra. Ahora, ustedes en los pasos
Cuando lleguen al paso de preparación del terreno, ustedes colocan rastra pesada, rastra liviana, Pero si se fijan, tiene la misma función. Tiene la misma función. Pero para Ajá, selección de la semilla. Entonces tenemos dos tipos, sexual y asexual. Sexual es esa semilla certificada que viene, ¿verdad? Que viene libre de plagas, o sea, ellos garantizan el porcentaje de germinación, ¿sí? Por eso se le llama semilla certificada, porque ha pasado diferentes pruebas de germinación. Entonces, nosotros compramos esa semilla que dice que tiene que agregar tantos kilos por hectárea. ¿Sí? Okay. La asexual es cuando yo utilizo, ¿se acuerdan de los estolones? Rizoma y estolón. ¿Sí? Okay. Entonces, la asexual es cuando yo utilizo partes de esa planta, ¿verdad? Dijimos que en esos estolones están esas yemas de crecimiento de la planta y yo utilizo esas partes de esa planta para reproducir otra planta igual. O sea, como la gente, o sea, como la mata de plátano. La mata de plátano, ella te genera te produce lo que llamamos hilo, ¿verdad? Exacto. Ajá. Pero digamos, déjenme buscar aquí. La lista es la que está libre de plagas, enfermedades y malezas. ¿La qué? La sexual. La sexual. La sexual es la que ustedes van al agropecuario y compran. Por eso la lista, Ajá. la preparada. ¿Qué es? ¿Cuál es la semilla sexual? Lo que pasa es que ustedes han visto la guinea, Sí. que es la más común. La inflorescencia, ¿verdad? Tiene o sea, en la espiga, que es la inflorescencia, tiene la florecita, ¿verdad? ¿Sí la han visto o no? Deberían enseñarles una foto, pero no sé si tengo aquí en los... Ay, como que Oye. Buenos días. Hola. ¿Todo bien, profesor? Me van soltando. ¿Listo? Vamos a ver si tengo una foto aquí de... digamos acá. Sí, en la espiga, en la inflorescencia. Entonces, en esa flor, esa va a ser la semilla de tipo sexual y que es la que ustedes compran en la agropecuaria, ¿sí? Que ya está lista para aplicarla. Y la asexual, que son partes de esa planta que me van a reproducir otra planta igual. Por ejemplo, a ver si aquí. Esto que tengo acá son estolones, ¿sí? Entonces, ella aquí, yo puedo reproducir otro tipo de planta mediante esos estolones, porque ahí vamos a tener esa yema de crecimiento y se puede reproducir otro tipo de planta. Profe, pero las sexuales también pueden ser por estolones. ¿Cómo? El orgamento masculino y femenino de la flor. ¿Okay? Una flor que tiene el estigma, donde al final del estigma está el ovario, que es la parte femenina de la flor, va a ser fecundado por el polen. El polen, que es la parte masculina de la flor. Puede estar los dos sexos o las dos porciones sexuales pueden estar en la misma flor o en flores diferentes dentro de la misma planta, o pueden estar en plantas diferentes también. Todos han escuchado el mamón macho. El mamón macho solo produce flores masculinas, es decir,
Esas flores solo producen polen, no tienen ovario. ¿Ok? Entonces, cuando hay el cruce de los gametos masculino y femenino, hay intercambio genético, ¿ok? Hay intercambio genético y ahí decimos, lo que estábamos mostrando la imagen, ahí decimos que hay una fecundación y la semilla que de ahí se origina es una semilla sexual. La semilla asexual son otras formas de reproducción de las plantas donde no hay intervención de gametos sexuales. Entonces yo puedo hacer un injerto, yo puedo tomar una estaca o yo puedo tomar un estolón o una porción de rizoma. ¿Cómo se reproducen las papas a nivel comercial? Como otra papa. ¿Ok? Esa papa tiene la capacidad de dar origen a una nueva planta. Entonces, generalmente son las papas no comerciales, las papas muy chiquiticas que no voy a poder vender a buen precio, las que dedico a la siembra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ya está demostrado que no tienen ningún efecto sobre el tamaño, la cantidad, otras variables, no importa si es una papa grandísima o una papa chiquitita. ¿Cómo se reproduce la yuca? Con una estaca de yuca. Eso es una forma de reproducción asexual. La yuca que no produce flores, no produce fruta, sí produce. Lo que pasa es que su ciclo biológico para producir ese tipo de reproducción supera casi al triple el ciclo biológico necesario para la parte comercial que yo deseo. A los 9 meses ya está lista para cosechar la yuca, para la venta del tubérculo. Pero tengo que esperar más de 2 años para cosechar el producto de una flor, ver florecer la planta y que genere. Entonces, el mango, que lo mencionaste tú, puede tener la reproducción sexual a través de la semilla o asexual a través de una estaca. Entonces tú siembras la estaca para reproducir. Entonces hay una gran diferencia entre la semilla sexual y asexual, que es la intervención de los gametos masculino y femenino. Y la otra gran diferencia es que en la semilla asexual no hay variabilidad genética. Si tú tienes un mango, un árbol de mango que te da unos frutos amarillos, tiene un color, el tamaño, el sabor, tal. Tomas una estaca y la reproduces, estás haciendo una copia genética. Te va a dar el mismo, debería darte el mismo mango, porque es una copia genética de donde viene. ¿Okay? La yuca, si la yuca sale herrúa, o sale dura, o es palúa, o es yuca amarga, y haces 10.000 estacas, son 10.000 estacas de yuca amarga. Herrúa, palúa. Pero es la yuca que llaman yuca pan, que es una yuca que 15 minutos en el agua y ya está lista. Vas a tener 10.000 estacas, 10.000 puntos de crecimiento con yuca de esa calidad. Entonces yo quiero mejorar la genética de mi planta de yuca. Tengo que esperar 2 años, tengo que hacer cruces con otras variedades de yuca. Tengo que hacer la polinización porque con estacas no lo voy a lograr. ¿Me explico? Entonces, todo lo bueno que pueda tener mi cultivo lo replico con la reproducción asexual, o todo lo malo que tenga también lo voy a replicar si así fuera el caso. No para las dos diferencias entre los dos tipos de semillas. Muy bien. ¿Cuál es la semilla sexual? El grano de maíz, un grano de caraota, un grano de sorgo, la panícula o la espiga que el profesor mencionó de la guinea, del cadillo. En el cadillo está la inflorescencia esa que puya, ya ustedes la vi. Ahí hay unos carióxides que cada uno de ellos debe tener una semilla dentro.
y es una forma de reproducción, pero hay otras incluso dentro de la misma especie. ¿Está claro? Entonces, acá está el sorbo, esta es la semilla. ese es el sorbo. Eso es una panícula, ¿verdad? Una panícula con varios granos. Cada grano es una semilla. Cada grano va a representar una planta. A nivel de campo, ventajas y desventajas. A nivel de campo, yo digo, si mi pasto se reproduce por estolones, yo no tengo que comprar semillas. Simplemente hago un semillero de esa planta, corto el material, lo pongo en el suelo y voy a tener plantas nuevas, idénticas a las que ya estaban establecidas ahí. Tenían buena adaptación, eran muy palatables, tenían una serie de características buenas que las voy a estar constantemente replicando. ¿Sí? Ahora bien, las casas que generan semillas o que venden semillas, ellos tienen sus propios métodos para proteger su propiedad intelectual. Ellos investigan, pasan años desarrollando una nueva variedad, un nuevo híbrido. Y llegó Ferdinand, compró, dio qué sé yo, $100, $20 y compró un saco de semillas y más nunca me va a volver a comprar. Porque ahora él es capaz de producir lo que a mí me costó 20 años de desarrollo. Así no se juega. Ellos utilizan, por ejemplo, los híbridos. El híbrido cuando produce, hagamos el ejemplo del maíz, el híbrido da maíz. ¿Por qué? Resulta que ese grano de maíz que está en la mazorca no va a ser igual de productivo o de precoz o de nutritivo que el que yo te vendí como semilla. ¿Por qué? Porque hay variabilidad genética. Entonces, yo estoy cuidando mi propiedad intelectual de esa manera. ¿Sí? El sorgo que yo cosecho no me va a servir como semilla porque no va a dar la altura que daba el padre, no va a dar el porcentaje de proteína que daba el padre, da menos. Incluso, pues esa semilla liviana también pasa, no nace. Esas son formas que utilizan las casas comerciales para proteger la propiedad intelectual y que sigamos siendo portadores de ese tipo de... Por supuesto, nada es infalible y ellos tienen que seguir mejorando y seguir mejorando. Entonces ya tú estás utilizando el híbrido, qué sé yo, el 185 no sé qué, no, pero ahora te saqué el 86, que es más rico que el 85, y te estimulo a que me compres también. Pero todo eso. ¿Quedó claro? Continuamos, doctor. La siembra, que la podemos hacer, tenemos varios tipos de siembra, que puede ser al voleo. ¿Cómo es al voleo? Exacto. Manualmente la semilla. O generalmente esa siembra tiene que ser uniforme. Entonces, para que sea uniforme, muchas veces esas semillas, cuando son semillas muy pequeñas, las mezclamos, bien sea con arena, con acerrín, para que cuando tomemos esa cantidad de semillas la podamos esparcir en el potrero de forma uniforme. Porque si no, exacto, la densidad de siembra quizás es más en un lado que quizás en otra parte del... Puede ser... Imagínense que la recomendación son 4 kilos de semilla por hectárea. ¿Cuánto mide una hectárea? 10.000 metros cuadrados, 100%. Okay. Entrégale a un productor, entrégale a un trabajador que está loco por irse acotado, quiere terminar su jornada. Entrégale, ¿cuánto puede pesar el bolso ese?
10 kilos. 8. Bueno, entrégale eso y dice, bueno, pues me este vale. Y si son 8 kilos, son 2 hectáreas. Son 20.000 metros cuadrados que tienen que caminar. Sale de eso, entonces resulta que sembró media hectárea con los 8 kilos. Entonces se quería ir. Tírate a 5 o 6 grados. Así, a como sale. Entonces, lo que el profesor ya menciona es diluir. Entonces yo ahora agarro y le digo al carajo otra vez, estos 8 kilos los voy a mezclar con 2 sacos de fosforita. Fosforita es un fertilizante fosforado y es de color rojo. Entonces de paso lo mezclas y cuando lo estás aplicando queda evidencia donde más o menos me quedó cubierto. Entonces tiene doble objetivo. Entonces el carajo le dice, no, ahora son 100 kilos en esta hectárea o en esta 2 hectáreas. Entonces ya el carajo se hace otra mentalidad y empieza, pero regale la bolsa y para, eso es un momentico para terminar. Entonces es una forma de uniformizar, que se hace dilución. Otra forma de sembrar ya es con maquinaria, con sembradoras, también hay sembradoras a bolero, ¿verdad? Que hacen el mismo trabajo que hace el hombre, pero la diferencia es que lo puedo calibrar. Lo puedo calibrar porque la sembradora va a tener una velocidad de carga, el tractor lleva una velocidad de transporte, entonces yo, por unidad de tiempo, cuántos metros cuadrados cubrió la sembradora, tantos metros de ancho, más tantos metros de largo, a una velocidad determinada. Entonces yo le digo, bueno, tiene que descargar, no sé, 200 gramos por segundo. Bueno, vamos a prueba de 60 segundos con el tractor parado. No, descargó de más, descargó de menos. Calibramos el equipo. Es más fácil y una vez calibrado, hace para lo que quedó calibrado, a una velocidad fija. En segunda, en tercera en alta, son 5 kilómetros por hora. El tractor va a esa velocidad, lo acelera y queda establecido esa velocidad. Las vueltas que está dando el elemento que dispersa la semilla se mantienen constantes, etc. ¿Sí? Y después vienen las sembradoras de precisión, que son las sembradoras en hilera, como está allí en la gráfica, que te dicen cuántas semillas por metro lineal quieres. No, vamos a calibrarlo para 8 semillas por metro lineal, no hay problema, hacer la calibración. Entonces la sembradora va y hace 8 puntitos de siembra en un metro lineal. Ya yo sé cuántas plantas por hectárea son. El trabajador no se va a equivocar. Está más supervisado ese tipo de cosas. Sí, es mayor tecnología. Sí. Y no es una tecnología nueva. No. Eso tiene muchos años ya utilizando. Quizás, no sé, años 70, por ahí, las sembradoras. Sí, Por ahí. Ajá. Fertilización, luego que hacemos la siembra, entonces podemos hacer. Disculpe, esa es una sembradora a boleo. Y también hace la función de fertilizar al boleo también. Esa tolva se llena de semilla o de fertilizante y abajo tiene una descarga. Y como le dije, se calibra, se abre más, se abre menos, le vamos a dar más velocidad o menos velocidad. Tiene una compuerta. Ajá. Sí, Aquí abajo tiene una compuerta y esto va pegado al tomafuerza del tractor. correcto. Ajá. Y por esa velocidad o por esas revoluciones por minuto que lleva el tractor, entonces es la misma velocidad a la que quizás irá el tomafuerza. Ajá, y la fertilización, ya lo vamos a ver más ampliado en el tema de fertilización, pero básicamente lo que hace es que acorta el tiempo de establecimiento, ¿sí? Por el aporte de nutrientes. Yo creo que hasta aquí. ¿Ah? Dale un momentico hacia atrás para. Ajá. Sí, sí, tenía que agregar. ¿Le tocaste el tema de la preparación del terreno? De la preparación Te voy del a pasar más o menos para que vean lo que te. Ajá, empieza. Ok, vamos a dar. Dale. Voy a llegar a la parte de. Los factores, que ya eso lo vimos en el tema número 2. Y los pasos.
La preparación del terreno, darle para Preparación del terreno, pasada, el arado, que ya les mencioné que voltea. ¿Tiene imágenes de cada uno? ¿De qué? Del arado, de la rastra. La rastra, Ajá. arado, rastra liviana. Y luego selección de la semilla. Perfecto. Y fue cuando yo me senté aquí. Ajá, exacto. Bueno, quería mencionarles algo sobre la preparación del suelo. Tradicionalmente,